Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a ver algunas estrategias de la mano de FXView pues se pueden hacer sobre Bitcoin, pero se pueden hacer sobre cualquier activo. Lo importante es identificar correctamente la estrategia y luego identificar correctamente la figura, el patrón de comportamiento y luego hacer la estrategia. Antes de empezar, pues fijaos un poco los spreads que tenemos, son bastante potentes, de hecho muy buenos. Fijaos el 0.002 o 0.01, o sea, realmente son bajos, ¿vale? Son de los más bajos que hemos visto en el mercado para ser una herramienta que trabaja con CFDs. O sea que la verdad es que nos gusta, ¿vale? Nos gusta. ¿Por qué? Porque la parte de plataformas, esto es lo que estamos acostumbrados, ¿vale? MetaTrader 4.5, que es lo que usamos nosotros, pero aquellos que seáis un poquito más avanzados, fijaos, tenéis un servidor privado virtual, herramientas de operador para hacer tus estrategias, paquetes de indicadores y una API para hacer trading, ¿vale? Estas son las herramientas de operador que tenemos pues bastantes cosas, ¿vale? Un administrador de alarmas, matriz de correlación, ¿vale? La correlación en tiempo real entre los diferentes instrumentos, se puede ver aquí. Operador de correlación, operar entre pares relacionados, RTD Excel, ¿vale? Vincular las cuentas de trading de MetaTrader y MetaTrader 5 a Excel, ¿vale? Es decir, a operador de sentimiento, Sentiment Trader, formación de sentimiento corto y largo del histórico, ¿vale? Porcentaje de operadores que actualmente tienen o han tenido una posición abierta de compra o de venta en un determinado símbolo, ¿vale? Las cifras se calculan a partir de cuentas de dinero. Esto está muy chulo. ¿Por qué? Porque al final sabemos que la mayoría se equivoca, con lo cual para nosotros es importante trabajar con eso. Órdenes ocultas. La orden sigilosa coloca la operación en el nivel de activación específico, no dando tiempo a los otros operadores que reaccionen. O sea, tenemos órdenes ocultas. Tick Chart Trader, análisis tick a tick de los precios. ¿Vale? Mapas de sesión, diferentes sesiones en su hora local, lo que le brinda una idea de las sesiones activas sin tener que molestarse en las diferencias horarias. Luego un mini terminal. Y tiene bastantes cositas que no hemos visto en otro tipo de herramientas. A veces es una herramienta bastante profesional, de hecho, por decir, muy profesional, ¿vale? Indicadores, pivot point, historial de órdenes, lupa, ¿vale? Gráficos Renko, esto los hemos visto alguna vez, canal Donnchar, canal Kettner, se pueden utilizar, ¿vale? Velas, regresión lineal, ¿vale? Te saca los máximos y los mínimos. Y luego el Economic Calendar, también lo tenemos. Es decir, en la parte de recursos y educación, perdón, en la parte de herramientas tenemos unas cosas bastante chulas. Y luego si vemos los diferenciales, pues la verdad es que los diferenciales son muy buenos, por no decir que son de los más bajos que hemos visto en el mercado, ¿vale? Además te da aquí directamente el swap de largo y corto, y lo que pagas y lo que cobras, en el caso de que estés cada uno de ellos, con lo cual tenemos hasta 70 registros, ¿vale? Te dan los horarios, aquí lo tienes bastante completito, ¿vale? Y si quieres trabajar, pues tienes un link abajo, te abres una cuenta demo y puedes trabajar con ella. Que sí, que es que tampoco necesitas ni siquiera para empezar con dinero real, sino que puedes probar con una cuenta demo y si la cosa funciona bien, pues te vas a una cuenta real, ¿vale? Tenemos índices a tener de todo con spreads muy bajos, muy bajos, ¿vale? De los más bajos que hay. No solo, evidentemente, los spreads de futuros, de los productos originales, pero se acercan bastante, cosa que nos da pues, una idea muy buena de cómo trabajar, ¿vale? Así que, de momento, pues eso es lo que vamos a trabajar, ¿vale? Tenemos aquí, eh, tenemos divisas, materias primas, tenemos índices y tenemos, eh, mm, importante, tenemos divisas, materias primas, índices y acciones, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a hacer un poquito nuestras estrategias y vamos a ver cuáles son pues, planteamientos que se pueden hacer utilizando las herramientas, en este caso, vamos a hacerlo con la MetaTrader 5. Bueno, tenemos aquí un gráfico bastante chulo. En este gráfico, ¿qué aparece aquí? Aparece el
Bitcoin en gráfico horario. ¿Vale? Bitcoin en gráfico horario, que le hemos añadido el Heiken Ashi y le hemos añadido el RSI. ¿Vale? Entonces, la estrategia que planteamos, que nos gusta bastante a menudo, ¿vale? Entonces vamos a cogernos aquí, a ver si tenemos. Vamos a ver, estas son. ¿Y dónde están? Tenemos indicadores, tenemos objetos, figuras. Vamos a meter aquí un rectángulo. Entonces, este sería el rectángulo. Fijaos. Esta es la herramienta rectángulo, ¿vale? Vamos a darle, no podemos darle más zoom, así que si le damos más zoom, no, menos. Quitamos el zoom. ¿Vale? Esta es la herramienta rectángulo. Entonces, ¿qué hacemos con esta herramienta? Esta herramienta nos sirve para determinar una zona bastante, entre comillas, de aspecto plano, ¿vale? Fijaos cómo es una zona de aspecto plano. Tenemos que buscar esta zona de aspecto plano. Es decir, no, se forma a menudo en el Bitcoin y también en otras criptomonedas. Entonces, lo que haces es que determinas la zona de máximos, en este caso 22.340 aproximadamente, determinas la zona de mínimos, 22.000, miras a ver cómo viene el mercado, en este caso el mercado viene ligeramente alcista. Entonces, tu objetivo es comprar por encima de la resistencia, ¿vale? ¿Por qué colocamos los gráficos de Heiken Ashi? Colocamos los gráficos de Heiken Ashi porque son, entre comillas, tendenciales comparados con los gráficos de velas japonesas tradicionales. Entonces, nos gustan así, de esta forma, ¿vale? Entonces, una vez que sale, tú ya lo siguiente que haces es que en algún momento vas a ver si puedes, por ejemplo, colocar esta línea de tendencia que depende del inicio del movimiento, ¿vale? Entonces, esta línea de tendencia depende del inicio del movimiento. Entonces, esta es la primera que vas a utilizar y luego esta sería la recta acelerada. Entonces, mientras el gráfico esté subiendo, tú no vas a hacer absolutamente nada. Simplemente lo que vas a hacer es acompañar al movimiento. Entonces, esta es una de las estrategias que más nos gustan. ¿Por qué es una de las estrategias que más nos gustan? Porque los movimientos laterales planos en algún momento tienen que romperse, ¿vale? Entonces se dan muy a menudo estos movimientos en el Bitcoin. También se dan en otras criptos, pero en el Bitcoin especialmente, ¿vale? Vamos a buscarlo en gráficos 5 minutos, ¿vale? Entonces, bueno, en gráfico horario también. Aquí tenemos otra estrategia. Fijaos, ¿vale? Estamos en la zona de máximos, ¿vale? Ha tocado otra vez el máximo que teníamos previamente, 25.475. Vamos a ver si sale aquí el máximo. 25.000, perdón, 25.000. ¿Dónde estás aquí? Aquí sale. A ver, esta es el 25.250 aproximadamente, ¿vale? Lo tenemos aquí y lo tenemos aquí también. ¿Ok? Están en ambos sitios, ¿vale? Están en ambos niveles. Entonces, están en ambos sitios. Entonces, podemos decir que ahí tenemos un máximo. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos niveles de máximos? Pues se pueden hacer dos cosas, ¿vale? Que está muy bien hecho. La primera es buscar una posición corta, ¿vale? Cuando llega el precio cerca de este máximo, buscamos una posición corta. Entonces ahora hemos hecho el máximo, lo hemos calculado en gráfico horario, podemos hacerlo, fijaos, en gráfico de 5 minutos. ¿Por qué buscamos una posición corta? Pues muy sencillo. Es decir, lo que está haciendo aquí, esta figura es muy típica. Es una figura de subida, vamos a subirlo a 15 minutos, ¿vale? Es una subida de rotura y de repente llega al máximo y se gira. Entonces, en este cambio de tendencia de verde, de azul a rojo, nos podemos poner corto perfectamente. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es, de alguna forma, ir a romper los máximos, provocar que entren órdenes de compra y luego se gira para abajo
haciendo que estas órdenes de compra se vayan al carajo, ¿vale? Otro ejemplo que tenemos aquí, vamos a verlo otra vez, en gráficos, aquí estás, vamos a ver dónde estás, aquí estás, perfecto. Otro triángulo lo tenemos aquí, ¿veis? Fijaos, rectángulo, ¿vale? Fijaos el rectángulo. Es decir, esta es una zona de máximos, esta es una zona de mínimos y esta es la rotura. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Claro que esta figura en gráfico horario da más amplitud que en gráfico horario y en gráfico horario da más amplitud que en gráfico de 15 minutos, en gráfico de 15 minutos da más amplitud que en gráfico de 5 minutos. Pero siempre aparecen muy a menudo, ¿vale? Otra estrategia que podemos ver aquí es una estrategia con RSI, ¿vale? Fijaos cómo aquí nos dan los máximos, ¿vale? Aquí tenemos los niveles máximos y aquí tenemos los niveles mínimos. Entonces, en este punto, en gráfico de 15 minutos, donde el RSI está en sobrevendido, como se ve aquí, se puede plantear una estrategia de compra. O sea, compro en el mínimo con RSI sobrevendido, vendo en el máximo con RSI sobrecomprado, ¿vale? Esa es otra típica estrategia. Estas estrategias se ven bastante bien en Bitcoin, ¿vale? ¿Por qué se ven bastante bien en Bitcoin? Porque le gusta mucho hacer este tipo de movimientos de rupturas alcistas o bajistas, de movimientos laterales, llegarse sobre el extremo de sobrecompra, sobre el extremo de sobreventa. Entonces, nosotros, si somos traders, con una herramienta tipo MetaTrader 5, como tenemos aquí, pues podemos hacerlo perfectamente, ¿vale? Entonces, ahora nos iríamos aquí a meter una orden y perfectamente podemos comprar, ¿vale? Meter una orden de compra en la zona de mínimos, ¿vale? Por ejemplo, aquí vamos a comprar 0.10, ¿vale? Entonces ya tendríamos la orden de compra y esperaríamos, a ver, evidentemente es mucho mejor haberla hecho mucho más abajo, pero esa es un poquito la idea, ¿vale? Otra estrategia que queremos ver, fijaos, el gas natural y en la importancia del gráfico semanal. Aquí tenemos un gráfico semanal que está sobrevendido, por debajo de 30. Entonces, el gráfico semanal, ¿por qué? Porque nos da las referencias de largo plazo, ya estaríamos en la zona de mínimos de largo plazo del gas natural. Fijaos todo lo que ha pasado cuando empezó la guerra, llegó a los máximos del 9,50, parece que el gas iba a acabar, y ahora está en 2,40. O sea, que es que está como a el 25% de lo que estuvo en su momento. O sea que ahora, entonces, el gráfico semanal como tendencia de largo plazo. Entonces, si queremos de alguna forma tomar posiciones de largo plazo, parece que no, pero el gráfico semanal, y si en algún momento dado podemos hacer el gráfico mensual, ¿vale? Nos da esas referencias. Fijaos que en el largo plazo, al final, la referencia clara de caída del gas puede estar perfectamente en la zona del 1,60. Entonces, aunque esté ahora 2,40, todavía tendría un poquito de margen hasta el 1,60. Y en cualquier caso, no nos plantearíamos movimientos de corto plazo, o sea, movimientos de medio plazo alcistas, hasta que no veamos alguna vela azul en gráfico semanal. Entonces, esto puede durar bastante tiempo. Claro, en gráfico diario, pues tú vas ajustando lo que tienes, ¿vale? Vamos a quitarnos aquí cosas. Es decir, con el botón derecho puedes ir quitándote objetos, ¿vale? Vamos a quitarnos todos. Vamos a eliminar, ¿vale? Vamos a ir quitando los objetos, a ver si me deja. Fijaos, entonces esto estaría así. Vamos a hacerlo así. Esta sería la herramienta, esto sería el largo plazo. La verdad es que la MetaTrader es que es chulísima. Fijaos el gráfico de largo plazo. Este es el gráfico de largo plazo. O sea, esto es el gráfico de largo plazo. Entonces, claro, aquí volvemos a ver la misma estrategia que teníamos en un gráfico de 5 minutos o de 15 minutos con Bitcoin. Lo que hacemos es insertamos este objeto
que es una figura, que es un rectángulo. ¿Vale? Y entonces aquí lo que nos dice es que el control está en 270. ¿Vale? En 270 es el control. Si supera el 270 y supera otra vez la línea esta amarilla, pues podríamos estar en giro. Pero, ¿qué tendríamos que ver? Además, tendríamos que ver las velas semanales, al menos alguna en azul. Vemos como que las estrategias al final se acaban de alguna forma extendiendo al resto de productos. O sea, no nos hemos inventado estrategias para Bitcoin o para Ethereum, hemos cogido las estrategias que ya teníamos y las hemos extendido. ¿Vale? Entonces, aquí el gas está, desde luego, de capa caída. El objetivo es, a ver, el objetivo también es tirar a economías, con lo cual tú lo que haces es que para, digamos, utilizando las materias primas, pues lo que haces es eliminar economías, bajando los precios de materias primas, si te interesa, o subiendo los precios de materias primas. ¿Vale? Eso es un poco la idea. Pero vemos cómo las estrategias se repiten. Si vamos al petróleo, pues tenemos un modelo muy parecido. ¿Vale? Vamos aquí a quitarnos del medio muchas. A ver, árbol de objetos. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es, vemos cómo se repite el objeto, el rectángulo. ¿Vale? El rectángulo es una de las figuras más interesantes junto con el triángulo. ¿Vale? Fijaos, esta es la figura que se repite. Entonces tenemos en la parte máxima la zona de los 83, en la parte mínima la zona del 70, entonces se va a estar en este rango durante bastante tiempo. ¿Cuándo tendrá el movimiento? Cuando salga de este rango. ¿Vale? Entonces, el gráfico diario, pues vemos como este rango es bastante más fácil de controlar. Fijaos cómo tengo subidas en velas azules, bajadas en velas rojas, subidas en velas azules, bajadas en velas rojas, subidas en velas azules, bajadas en velas rojas. Entonces, lo único que tenemos que tener es paciencia a la hora de salir. Entonces, plantearemos una estrategia de largo plazo, gráfico mensual, el gráfico mensual. Fijaos el gráfico mensual, toda la subida que tiene desde el año 2000, de marzo del 2020 hasta junio del 2022, incluso marzo del 2022, ¿vale? Y luego a partir de ahí tiene un periodo correctivo. Entonces no sabemos si ahora va a seguir subiendo o bajando. Si quieren cargarse economías, lo lógico es que baje el precio. Economías, digamos, que apoyan a quien no tienen que apoyar. Lo lógico es que baje el precio del petróleo. ¿Vale? Entonces, figuras rectangulares, tenemos el Heiken Ashi, tenemos el RSI, nos vamos a ir apoyando en esas estrategias. Hemos visto en Bitcoin, hemos visto en el gas natural, hemos visto en el petróleo, ¿vale? En Ethereum pues sería un poquito parecido a Bitcoin, ¿vale? Aquí tenemos el mismo modelo de estrategia rectangular. Vemos, fijaos cómo tenemos el mismo modelo de estrategia rectangular. O sea, esta es la zona de máximos, esta es la zona de mínimos. Pues se ven los picos y demás. Si nos vamos a un gráfico, este es un gráfico de 1 hora, el gráfico de 4 horas, claro, se ve distinto. El gráfico diario todavía se ve distinto. Pero en este gráfico de 1 hora, que es el que estamos haciendo trading muchas veces, pues nos gusta mucho en los rectángulos que nos den la zona de máximos y la zona de mínimos. Si hay una diferencia suficiente, podemos entrar. ¿Vale? El rectángulo que veíamos antes en Bitcoin lo vemos exactamente aquí igual en Ethereum. ¿Vale? Este es el mismo rectángulo. Entonces, claro, en cada uno, pues a lo mejor lo hace de una mejor o peor manera. Y luego, siempre que puedas, utiliza, una vez que rompe el rectángulo, pues aquí tienes, por ejemplo, esta línea de tendencia que te va a interesar manejar, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esto hemos hecho ejemplos de estrategias rectangulares, con RSI, con Heiken Ashi,
¿vale? En máximos, en mínimos, fijaos que jugamos con poquitas cosas, nos vamos a los niveles extremos y ahí es donde trabajamos. Pues nada, FXView, podemos utilizarlo, da muy buenos spreads, índices, materias primas, divisas y nada, se puede hacer trading sin ningún tipo de problemas. Un abrazo y hasta siempre.